Hola, les mando un saludo a todos ustedes desde el Centro de Investigación Integral, CIPED. Y bueno, en esta ocasión nuevamente con ustedes, dialogando un tema muy importante, muy interesante y que en estos momentos históricos es una gran necesidad recuperar. Es decir, hoy vamos a hablar del papel que tiene la pedagogía y la didáctica ante el encargo social que nos está generando este siglo XXI. Y bueno, me parece importante e interesante reconocer que tanto la pedagogía como la didáctica deben de tener un gran apoyo desde la visión profesional que toda profesión tiene, en el sentido de tener todo un corpus teórico de saber que nos permita direccionar de manera muy precisa, muy consolidada, ante todo un proceso de dirección heurística en el proceder de la actividad docente. Por tal motivo, entonces, no debemos de olvidar que la pedagogía y la didáctica, ante todo, tienen todo un soporte científico y que este soporte científico nos hace ver que tanto la pedagogía como la didáctica tienen un objeto de estudio. Y bueno, nos preguntamos, ¿cuál es el objeto de estudio de ellas? Y bueno, empezaré explicando el objeto de estudio de la pedagogía, porque la pedagogía es una ciencia que tiene un objeto de estudio direccionado en un sentido muy amplio, que es la educación. ¿Por qué? Bueno, pues porque la educación es un fenómeno social que impacta y trasciende en todos los órdenes y en todos los aspectos de la vida cotidiana del ser humano. Y en el otro sentido, la didáctica también es una ciencia que tiene como objeto de estudio el proceso de la enseñanza y el proceso del aprendizaje, que en otros países le dirían proceso docente educativo. Por tal motivo, entonces, ante esta perspectiva interesante de ver el objeto de estudio desde estos dos ángulos interesantes y que son los que abonan el proceder de la actividad del docente en las aulas, en las escuelas, y que nos da la seguridad de direccionar ambos procesos, tanto de la enseñanza como del aprendizaje, y de todas aquellas actividades que están también contextualizadas en todo este escenario de la enseñanza y el aprendizaje, como es la organización y control escolar, y todo lo que tiene que ver con el aspecto educativo en un sentido mucho más amplio. Pero bueno, ¿qué debemos saber nosotros los profesores, aparte de tener este sentido del objeto de estudio que tiene la pedagogía y que tiene la didáctica? Bueno, pues entonces tenemos que empezar a reconocer que tiene peculiaridades y que tiene regularidades tanto la pedagogía como la didáctica. Por ejemplo, si hablamos de la pedagogía, entonces tiene toda una serie de derivación de leyes, de principios, de categorías y de conceptos. Voy a poner un ejemplo en cada una de estas situaciones. En cuestiones de las leyes, hay dos leyes que quisiera compartir con todos ustedes y que seguramente van a estar de acuerdo con su servidor, porque ustedes lo hacen cada día en sus aulas o en el escenario en donde se encuentran en la escuela, ya sea como directivos, o ya sea como coordinadores, o ya sea como supervisores, etcétera, etcétera. Y es la primera ley que tiene que ver con la derivación e integración entre la instrucción, la enseñanza y la educación. Otra ley también que me parece importante que debemos de sobresalir, y sobre todo aquellos que nos dedicamos a la docencia en un sentido estricto, donde se encuentra el aspecto didáctico y que tiene que ver con la derivación e integración entre el objetivo, contenido y método. Así como estas dos leyes que les estoy comentando, hay muchas más y que direccionan el trabajo científico del profesor. Bueno, ahora voy a explicar algunos de los principios sustanciales y fundamentales que de alguna manera nos guían en nuestro proceder. Por ejemplo, el principio del abstracto concreto o concreto abstracto. Es decir, este principio sustancialmente, cuando direccionamos el contenido con nuestros profesores, debemos de utilizar accesibilidad y asequibilidad para que desde lo concreto llevemos a los alumnos a lo abstracto y de lo abstracto llevemos a los alumnos a lo concreto. En estos momentos no puedo especificar todavía mucho más como ejemplo, porque quisiera compartir más adelante con algunas otras oportunidades que me den para darles ejemplos más específicos, ya sea desde un programa o de una asignatura, como este principio de lo abstracto, concreto, concreto, abstracto,
nos puede ayudar muchísimo para que los alumnos accedan al aprendizaje. Bueno, otro ejemplo de otro principio que me parece muy importante subrayar es el principio de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Si se fijan, hay una dialéctica que tenemos que siempre trabajar, porque cuando hacemos la clase, cuando diseñamos la clase, cuando la desarrollamos la clase e impactamos en el salón de clase, siempre debemos de pensar en una lógica interna y una lógica externa para que este principio se haga valer. Es decir, nunca debemos de hacer una actividad tendiente a ver qué pasa. No, tenemos que tener esa lógica de decir, o lo hago desde lo general este contenido a lo particular, o viceversa, lo hago de lo particular a lo general, pensando en las características, por ejemplo, del desarrollo evolutivo del estudiante, en el cual estamos nosotros insertos dentro de la práctica docente. Es decir, no es lo mismo trabajar este principio de lo general a lo particular con alumnos de preescolar que con alumnos de primaria o que con alumnos de secundaria o con alumnos de educación superior. Y bueno, ya estaremos más adelante explicando más detenidamente cómo este principio se aplica y se puede explicar de una manera más fácil y accesible. Y bueno, pues hay otros más principios que bastará de llevarme mucho más tiempo, pero solamente explico estos dos. Después de los principios y de las leyes antes expuestas, encontramos las categorías. Y las categorías sumamente importantes porque estas categorías desde el plano de lo pedagógico, desde el plano de lo didáctico, son los componentes más importantes de la dirección científica que el profesor genera en el salón de clase o en la escuela o institución. Son 5 los componentes o categorías esenciales y que siempre están presentes en la actividad del docente. Por ejemplo, no podemos dejar a un lado que el objetivo es fundamental. Es esencial, esa intencionalidad, ese aprendizaje que esperamos para que el alumno alcance y logre lo que nosotros queremos o lo que el estudiante quiere, ¿sí? Alcanzar en su conocimiento, en su habilidad, en su capacidad o en su potenciación o competencia. En otro sentido, el segundo componente es muy interesante porque se tiene que ver con el contenido, es decir, la experiencia sociohistórica que ya está dada, cómo nosotros lo vamos a hacer de una manera muy fácil, sencilla, para que el alumno acceda a él o a ellos como temas o subtemas que se derivan del contenido. Y este segundo componente es muy importante porque se interactúa con el objetivo y a su vez con el tercer componente que se llama la metodología de la enseñanza. Y hablar de metodología de la enseñanza es hablar de clasificación de los métodos, ¿sí? Y de esa clasificación de los métodos, de formas de enseñanza, ¿sí? De metódicas básicas y llegar hasta las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, y que más adelante le tendremos que explicar más a detalle en otro momento que me puedan dar ustedes como oportunidad para podérselos explicar, porque nos lleva mucho tiempo. Y bueno, finalmente, el cuarto componente y el quinto componente son que esencialmente tienen que ver con los medios de enseñanza, ¿sí? Con todos aquellos materiales y recursos didácticos que el profesor hace valer para facilitar el aprendizaje que el alumno quiera aprender. Y bueno, pues finalmente el quinto componente es el componente de la evaluación. Y bueno, la evaluación, como todo un proceso, está circunscrito enfoques, métodos, técnicas e instrumentos que el profesor necesita y requiere en la sistematización, en la interpretación y en el análisis de todos los resultados de las evidencias e insumos que el estudiante ha adquirido en ese proceso de la aprehensión del conocimiento, de la habilidad, de la capacidad, de la destreza, etc. Y bueno, si estamos nosotros hablando de todo este corpus teórico de conocimiento pedagógico y de conocimiento didáctico, pues entonces ahora vamos a tratar de explicar que todo ello no es un conocimiento de estructura, de corpus teórico aislado, marginado, porque todo esto entra en conexión, en interconexión con todas aquellas ciencias que se derivan de la pedagogía y de la didáctica para tener toda una serie de elementos sustancialmente fundamentales para direccionar el proceso de la práctica docente. Por ejemplo, el profesor, el docente, si tiene todo este corpus teórico de carácter científico de la pedagogía y de la didáctica, entonces debe de entender que hay una pedagogía que lo orienta de acuerdo a su contexto en el momento en el cual se encuentra direccionando su proceso de enseñanza-aprendizaje con el tipo de sujeto o alumno o estudiante con el que está trabajando.
Para ello entonces tiene que hacerse valer de la ciencia pedagógica que entra a focalizar ese punto de atención. Es decir, hablemos de la pedagogía del niño escolar, hablemos de la pedagogía del adolescente, hablemos de la pedagogía del joven, hablemos de la pedagogía del adulto. Y de igual manera, la didáctica general, como toda una ciencia que se encarga del objeto de estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje, también tiene una derivación e integración de una serie de ciencias didácticas como es la didáctica especial. Si le ponemos apellido, didáctica especial de las matemáticas, didáctica especial del español, didáctica especial de la geografía, didáctica especial de las ciencias naturales, didáctica especial de las ciencias sociales, didáctica especial de todas aquellas situaciones, programas o asignaturas que tengan que ver con el currículum con el que esté trabajando cada uno de ustedes. Y bueno, ante esta situación de marco científico, que es muy importante reconocer que el docente, al igual que cualquier otra profesión, debe de conocer el núcleo de su ciencia, como es la pedagogía y como es la didáctica. Entonces, ahora tenemos que reconocer que como encargo social en este siglo XXI, no basta única y exclusivamente con la ciencia, con ese soporte científico que hemos estado ahorita comentando con todos ustedes. Basta entonces incluir, integrar, interconectar otras áreas de conocimiento que se encuentran desde lo nociológico, desde lo axiológico, desde lo ético, desde lo estético y obviamente desde todo aquello que está incluyendo con este momento histórico que se llama la tecnología. Obvio, sin dejar de lado toda esa situación importante de sensibilidad que debe tener el profesor a la hora de direccionar su proceso de enseñanza, que es ese arte que debe de transmitir para generar esa catarsis con sus estudiantes, de tal forma que toda esa parte ortopedagógica le llene al estudiante como una expectativa de que quien está al frente de ellos es una persona con experiencia, con sabiduría, ¿sí?, con conocimientos, con capacidades que le puede garantizar una facilidad en la aprensión de los aprendizajes. Por tal motivo, ante esta situación, basta reconocer entonces que el mundo actual en el cual estamos insertos, debemos de reconocer que vivimos en una transmodernidad. Y por tal motivo, este prefijo de la transmodernidad nos lleva a reconocer que debemos de trabajar una transdisciplinariedad, ¿sí?, como eje fundamental en la acción pedagógica y didáctica de lo que hacemos en las aulas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que reconocer que debemos entender y comprender nuestra realidad de práctica educativa, nuestra práctica docente o trabajo docente, desde diferentes ángulos y aristas que nos pueden ayudar muchísimo para poder entender y comprender esta actividad tan loable, tan hermosa y maravillosa que es el enseñar y ver cómo nuestros alumnos acceden a la apropiación de sus conocimientos. Por tal motivo, tú, profesor, te invito a que para poder entender esta visión integral, holística, transdisciplinar, tenemos que hacer de conocimiento de lo que es la teoría del todo, la teoría de la integración, la teoría cuántica o física cuántica, la neurociencia, la teoría de sistemas y, por ende, aquella inteligencia superior o inteligencia espiritual que abraza actualmente la necesidad de ver una pedagogía no nada más fundamentada en la ciencia o una didáctica fundamentada en la ciencia, sino también en el amor universal. Con esto termino y me da mucho gusto estar con todos ustedes como siempre. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo y bueno, como siempre también los invito a que nos sigan en nuestra página web evolucionintegraleducativa.com, en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube. Es un honor siempre estar con ustedes compartiendo esta experiencia, estos diálogos y esperemos que muy pronto sigamos en la próxima semana derivando temas y subtemas que tengan que ver con la pedagogía y con la didáctica, porque seguramente sé que les va a llenar de muchas expectativas y de mucho interés para que su práctica docente trascienda día a día. Hasta la próxima.